A veces los problemas, las situaciones que nos van rodeando, sentimos que nosotros somos los que estamos quizás sumergidos en el problema, en la situación en la que cada uno esté atravesando y nos cuesta visualizar, mirar a nuestro alrededor de lo que está sucediendo quizás en la sociedad. Nos cuesta mirar lo que le está sucediendo a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Quizás nos cuesta ver lo que está sucediendo en la sociedad, en el barrio, en el lugar donde trabajamos, donde nos movemos, donde estudiamos. ¿Sí? Hay situaciones que nos llevan y nos impiden poder ver el lado humano. ¿Sí? Sabemos de que somos humanos, pero nos cuesta ver al prójimo, nos cuesta poder ver lo que le está sucediendo al otro. Pero si logramos alcanzar el poder ver, el poder mirar y ver de que los demás también tienen situaciones complejas que quizás estén viviendo, ¿no? Por eso decía ese lado humano, ese lado de persona, de decir, puedo entender al otro porque yo también soy humano, soy persona y puedo entender de que así como yo, el otro también quizás esté atravesando situaciones, pero sumarle la fe. Por eso este punto lo llamé visualizar con ojos humanos, pero también con fe, ¿no? Y nosotros que estamos escuchando esta palabra, ¿no? o que hemos sido evangelizados, invitados a poder acercarnos al Señor, le sumamos este ingrediente que es la fe, ¿sí? Personas de fe, que podemos ver el contexto que nos esté rodeando, mirar al otro con misericordia, mirar al otro con compasión, poder ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor para extender una mano de ayuda, un acompañamiento a aquella persona que lo esté necesitando. Por eso quiero que juntos vayamos al libro de Nehemías. Es un hermoso libro en el cual podemos sacar muchos principios espirituales y que el Señor me estaba marcando esta palabra, ¿no? Así que vamos a leer en Nehemías capítulo 1. Quizás para algunos sea un repaso, otros ya han escuchado muchas veces y otros quizás sea la primera vez. Quiero que podamos leer en Nehemías capítulo 1, versículo del 1 al 4. En la versión Reina Valera contemporánea dice: palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleu del año 20, mientras yo me encontraba en Susa, que era la ciudad capital del reino, recibí la visita de Hananí, uno de mis hermanos, y de algunos varones de Judá. Al preguntarles por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio y por Jerusalén, me dijeron: los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Cuando escuché esto, me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. Este hombre, Nehemías, que era el copero del rey, él podía decir, bueno, estoy lejos, podía decir, no me interesa lo que esté sucediendo, o yo estoy bien dentro de todo. Pero frente a esta pregunta que él hizo, ¿cómo está, no, mi familia? ¿Cómo están allí en Judá, en Jerusalén? ¿Cómo se encuentran los que estaban allí, que lograron escapar del cautiverio? Él les hace esta pregunta, ¿no? Y frente a la respuesta que recibió, dice, de uno de mis hermanos y algunos varones de Judá, dice que ante la respuesta que le dieron, dice que su corazón, es como decir, ¿no? Se quebró en el dolor, se quebró quizás al visualizarlo con estos ojos de la fe, con estos ojos del humano, del lado humano, de decir, me entristece ver lo que está sucediendo allá, ¿no? Aunque no lo vio físicamente, no estuvo presente, pero pudo visualizar de lo que estaba sucediendo. Y frente a eso, dice
que se sentó a llorar y que durante varios días se puso en duelo, ayunó y oró a Dios. Y pensaba, ¿no? ¿Qué nos sucede cuando observamos a nuestro alrededor y vemos rostros tristes, ¿no? ¿Qué nos sucede cuando recibimos noticias que no son muy buenas? Como decía la pastora Nancy, ¿no? Encendemos el televisor, escuchamos la radio o nos llega alguna información al celular y podemos leer y decimos, uy, ¿qué está sucediendo, no? Allá, ¿por qué hay tantos robos? En aquel lado un abuso, en otro lado una mujer asesinada, enfermedades que matan, ¿sí? Y pensaba cuánto dolor cargamos los seres humanos, ¿no? Cuánto dolor hay entre nosotros por las cosas que están sucediendo y de lo cual cuando nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón, el Espíritu Santo pone una sensibilidad en nuestra vida, ¿no? Que no podemos ser indiferentes a lo que está sucediendo. Quizás no sea yo la persona, ¿no?, que esté padeciendo esa situación, pero hay situaciones que sí nos entristecen, que nos preocupan, que nos cargan, que nos ponen mal. Y somos movidos en nuestro corazón a esa compasión, ¿no? De decir, qué triste que esté pasando esto, ¿no? Me lo imagino a Nehemías diciendo, con mucho dolor, me da tristeza lo que está pasando allá, lo que está pasando el pueblo judío. Me da tristeza realmente que no hayan podido salir adelante, ¿no? Que no hayan podido reconstruir los muros, que no hayan podido salir de esa situación. Y a veces a nosotros también nos puede pasar, ¿no?, de entristecernos por las cosas que suceden. Muchas veces se habla de empatía, es una palabra muy utilizada en este tiempo. Tenemos que ser empáticos con el otro, ponernos en el lugar del otro, pero ¿qué nos sucede cuando no nos podemos realmente poner en el lugar del otro, ¿no? Porque si hablamos de un calzado, bueno, el otro calza 38 y yo tengo un calzo 37 y bueno, algo no funciona, ¿no? Y a veces es difícil realmente poder ponernos en el lugar del otro, poder comprender. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo, ¿no?, que nos lleva a poder tener esa sensibilidad, de poder ver esas situaciones que a veces se quieren naturalizar, como el pueblo se encontraba en esa situación en ruinas, que ya habían intentado, ¿no?, restaurar esos muros, habían intentado salir del contexto en el que estaban, pero se había quedado solamente en planes o en proyectos que no habían logrado, no habían podido alcanzar. Por eso hay situaciones que se terminan naturalizando porque nadie quizás hace nada como para dar un freno o un corte a esa situación. En nuestro contexto como sociedad también, ¿no? Pensaba y decía, alguien se tiene que levantar para hacer algo distinto. Alguien se tiene que levantar para poder ir a Dios como hizo Nehemías, de orar, de ayunar. Alguien se tiene que levantar en este tiempo, movidos en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Permitir al Espíritu Santo, ¿no?, que haga algo en nuestro pueblo, en nuestras familias. A veces nos quedamos diciendo, ¿no?, qué terrible lo que sucedió, y nos quedamos ahí, solamente en eso. Por eso en este punto quiero resaltar esa idea, ¿no?, de decir, visualizamos, podemos ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero podemos lograr sumarle fe de decir, yo voy a hacer algo. Quizás no tengo muchas fuerzas, quizás también estoy luchando con cosas personales. El Señor está trabajando en mi vida, el Señor está trabajando en mi familia, pero sé que puedo hacer algo, sé que me puedo poner de pie, sé que puedo ir a los pies del Señor, sé que puedo orar. Natalia también nos decía las herramientas que nosotros tenemos, ¿no?, esas armas espirituales que tenemos para poder batallar en lo espiritual. Y fue así como Nehemías dice que oró, que ayunó, que se tomó el tiempo que él consideró necesario para clamar, para orar, para reflexionar. Y allí Dios estuvo trabajando en su corazón. Porque cuando nosotros le damos lugar al Espíritu Santo,
El Espíritu Santo puede trabajar en nuestro corazón. Pero si nosotros le ponemos un freno, el Señor no va a poder trabajar. Por eso hoy te quiero invitar a que le permitas al Espíritu Santo trabajar en tu vida. Que puedas entregar hoy al Señor esa carga que te está preocupando, aquello terrible que quizás te está sucediendo y te está costando llegar aún a la iglesia, te está costando aún quizás orar, buscar del Señor, pero hoy estás acá. Te invito a que puedas y que le permitas al Espíritu Santo trabajar en tu corazón. En segundo lugar, quiero hablarles acerca, ¿no?, de cuántas veces decimos que las crisis son oportunidades. Nehemías, a través de esta crisis, podríamos decir, emocional, en el que sintió dolor, tristeza, pesar, ¿no?, y cuánto más que quizás no termina de estar reflejado en estas palabras, pero saber de que cuando nosotros atravesamos crisis en nuestra vida, así sea una pérdida, así sea una crisis matrimonial, así sea una crisis con nuestros hijos, en lo económico, algo se puede hacer, algo se puede hacer. Y por eso quiero que sigamos leyendo allí en Nehemías capítulo 1, a partir del versículo 5 vamos a continuar la lectura, a ver qué hizo Nehemías frente a lo que estaba viviendo, ¿no? Dice que él oró al Señor y le dijo: Señor, Dios de los cielos, tú eres fuerte, grande y temible. Cumples tu pacto y eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos. Yo te ruego que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel. Reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti, lo mismo que mis antepasados y yo. Nuestra corrupción ha llegado a los extremos, pues no hemos cumplido con los mandamientos, leyes y estatutos que le diste a tu siervo Moisés. Recuerda que ya le habías advertido a Moisés que si nosotros llegáramos a pecar, tú nos dispersarías entre las naciones, pero que si nos arrepentíamos y te buscábamos y cumplíamos tus mandamientos y lo poníamos por obra, tú nos harías volver y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre. Aún cuando nos hubieras dispersado hasta los confines de los cielos, Señor, somos tu pueblo, somos tu siervo. Tú con tu gran poder y tu brazo poderoso nos liberaste de la esclavitud. Yo te ruego, Señor, que prestes atención a las súplicas de este humilde siervo tuyo y a la de todos tus siervos que honran tu nombre. Concédele a este siervo tuyo tener éxito ante el rey para que me conceda lo que le solicite. Y en esos días yo era el copero del rey. En este punto que les decía, las crisis son oportunidades. Nehemías tuvo que atravesar, ¿no?, ese proceso interior que solamente él sabía por lo que estaba atravesando frente a esa noticia que no sé si alguna vez te pasó, de sentirte aconjado, de sentirte angustiado, de sentir que hasta aún nuestro cuerpo nos duele, que nos cuesta dormir, que nos cuesta poder estar, ¿no?, en familia, porque hay situaciones que nos están oprimiendo nuestra cabeza. Pero Nehemías dijo: yo tengo que hacer algo. Para mí, frente a esta noticia, ¿no?, me tiene que mover, me tiene que motivar, me tiene que animar a hacer algo, ¿no? Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, le marcó lo que tenía que hacer, ¿no? Por eso esta oración tan sincera, ¿no?, de Nehemías, tan intercesora, ¿no? Esta oración que no sé si en algún momento dijiste: he tenido muchas oraciones, ¿no? Pero a veces vivimos procesos que nos hacen ir a Dios de una manera única, ¿no? En la que uno dice: hice una oración que ni siquiera yo pensé que ibas a decir esas palabras, ¿no? Hay oraciones que nos llevan a ser tan sinceros a Dios frente a lo que estamos viviendo, que esas oraciones son como
¿no? Como agua que volcamos ante Dios con sinceridad, con humildad, con súplica, como diciendo, Señor, te pedimos perdón, ¿no? Se humilló ante Dios. Dijo, te pido perdón por el pecado del pueblo, del pecado de mi familia, el pecado de mis antepasados, mi pecado, ¿no? Es una oración realmente que la necesitamos hacer, de pedirle perdón a Dios. Así como lo hizo Nehemías con un corazón tan sincero. Y hay crisis que atravesamos que nos llevan a orar así, con sinceridad, con palabras sencillas, con palabras simples, que nos llevan a volcar nuestra vida a los pies de Dios. Las crisis son oportunidades para buscar de Dios. Las crisis son oportunidades para pedir ayuda a Dios. A veces, sí, pedimos ayuda a los hombres, que está bien, ¿sí? Tenemos pastores, líderes, hermanos que nos pueden acompañar en nuestras situaciones. Pero tengo la necesidad de decirte, en primer lugar, busca ayuda en Dios. Que tu lugar de refugio, que tu lugar donde acudas a correr, sea Dios. Así como lo hizo Nehemías. Él podía haber ido desesperado al rey y decirles, rey, me está pasando esto. Pero él decidió ir a Dios. No sé si estás atravesando alguna crisis, pero sí te digo, busca a Dios. Que este sea un tiempo de silencio, entre comillas, de quietud para ir a la presencia de Dios y hablar con Dios. Hablar con Dios y entregarle esa carga a Dios como hizo Nehemías. Él entregó todo ese peso que él estaba sintiendo. Por eso sus lágrimas reflejaban realmente lo que estaba sintiendo, ¿no? En Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 y 8, nos dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado en mi nombre. Este versículo lo pensaba en el contexto de decir, qué bueno que Nehemías fue a golpear la puerta correcta, porque sabía que solamente Dios podía abrir esa puerta. Solamente Dios podía darle la oportunidad de hacer algo frente a lo que estaba viviendo allí los judíos. Y Dios levantó a este hombre con fe, a este hombre que oraba, a este hombre que intercedía, a este hombre Dios lo colocó para ese tiempo y para esa oportunidad, para esa generación, para que hiciera algo. Te vuelvo a decir que las crisis son oportunidades. Y Nehemías aprovechó esa crisis para decir, yo voy a hacer algo. Pero Nehemías fue puesto por Dios, así como cada uno de nosotros hemos sido puestos en una familia. El Señor te colocó donde estudias como alumno. El Señor seguramente te colocó en alguna fábrica, en tu puesto de trabajo. El Señor te colocó en una escuela. En algún lugar el Señor te colocó y quiere levantarte en este tiempo para que hagas algo frente a lo que está sucediendo a tu alrededor. Este versículo de Apocalipsis nos habla de que es Dios el que abre las puertas y que es Dios el que las cierra. Lo pone a Dios como soberano, lo pone a Dios por sobre todo lo que está sucediendo aún en la humanidad, en nuestra vida. Y Nehemías sabía de que como él se encontraba tan triste, ¿no? Él sabía de que Dios iba a hacer algo, ¿no? A veces nos pasa que uno dice, lo que me queda es orar, pero sé que Dios va a hacer algo, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasó?
¿no? De estar quizás sin fuerzas, de estar desanimados, pero decir, yo oro y sé de que Dios va a hacer algo. No sé lo que va a suceder, pero sé que Dios va a intervenir. Así que puedo observarlo desde afuera, ¿no? A Nehemías como diciendo, yo voy a orar y Dios va a hacer algo. No sé lo que Dios va a hacer, pero sé que algo va a suceder. Cuando nosotros oramos también, podemos tener la plena certeza y la confianza en Dios de que algo va a suceder. Amén. Cuando lo hacemos con fe, cuando lo hacemos creyendo y descansando en el Señor, rindiendo nuestra vida a Dios, sabemos de que es Dios el que abre las puertas, así como se le abrieron las puertas a Nehemías. Dios quiere abrirte puertas en este tiempo. Dios quiere abrirte puertas para cumplir su propósito en tu vida. No reniegues de lo que estás viviendo, porque esa situación te va a llevar a que puedas buscar de Dios, si le permitís a Dios que intervenga. Porque Dios quiere hacer algo en esa situación que estás viviendo. Pero necesitamos permitir al Señor que intervenga en eso que vos solamente sabés por lo que estás atravesando. En tercer lugar, decirles de que solo no podemos. ¿Sí? No sé si en algún momento dijiste, deja que yo me arreglo solo, ¿no? Y yo te vengo a decir que solo no podemos. Que necesitamos hacer una alianza con Dios. Que necesitamos hacer un pacto con Dios, ¿no? De ser uno con Dios, ¿no? ¿Cuántas veces Jesús dijo, ¿no? Soy uno al Padre. Así nosotros también necesitamos hacer alianza con nuestro Dios, hacer un pacto, hacer un compromiso con Dios, de aliarnos a Él, de no caminar solos. Si venías caminando solo y quizás el Señor, bueno, a veces nos acordamos de Dios en ciertas ocasiones, bueno, permitile a Dios, invítalo a Dios y deja que Dios vaya delante tuyo, que el Señor vaya al costado tuyo y que el Señor vaya detrás para aquellos momentos en los que necesites fuerzas. ¿Por qué atravesar las crisis solos cuando en realidad Dios está extendiendo su mano y está ofreciendo su ayuda? ¿Por qué atravesar la enfermedad solo cuando Dios se está ofreciendo ser tu sanador? ¿Por qué atravesar esa situación económica cuando Dios está extendiendo su mano y te está diciendo quiero ser tu proveedor? ¿Por qué atravesar esa crisis emocional que a veces no tenemos en nuestra mente, tantos pensamientos, tantas preguntas, cuando el Señor, el Dios, nuestro Dios, quien tiene paz, está extendiendo su mano para darte paz? ¿Por qué atravesar esa situación solo? Si Dios está ofreciendo. Dios te está diciendo y me está diciendo a mí que Él es un Dios de oportunidades y que quiere cambiar aquellas cosas, que quiere transformar aquello que hoy es un peso, que hoy es una carga, que hoy está trayendo angustia, está trayendo pesar sobre nosotros. Hay decisiones que tenemos que tomar para poder tener un bienestar, un mejor bienestar. Hay decisiones que hay que tomar para poder mejorar en nuestra salud mental, en nuestra salud física, en nuestra familia, en nuestra economía. Hay decisiones que hay que tomar y que necesitamos permitirle al Señor que obre. En Nehemías capítulo 2 quiero resaltar esta parte, ¿no? Una frase. Nehemías capítulo 2, versículo 8, en la última parte dice: todo eso me lo concedió el rey porque la bondad de mi Dios estaba conmigo. ¿A qué se refería Nehemías? Porque no quería leer todo, pero sí, cuando el rey le pregunta a Nehemías, ¿qué te está sucediendo? ¿No? Porque lo vio triste, porque vio un Nehemías que no era el de siempre, que lo estaba sirviendo. Y ahí Nehemías no dijo, no me pasa nada, ¿no? A veces cuando nos pasa algo decimos, no me pasa nada, ¿no? Y no queremos hablar del tema, ¿no? Y uno dice, no, te conozco que algo te pasa, ¿no? Y así que el rey estaba ahí diciendo, algo te pasa, ¿no? O sea, Nehemías no podía decir, no me pasa nada. Algo estaba sucediéndole a Nehemías. Y allí Nehemías
aprovechó la oportunidad, ¿no? Y dijo, me está pasando esto, está sucediendo esto. Y el rey dice que apoyó, que el rey proveyó las cartas que necesitaba para que Nehemías hiciese ese viaje y que pueda llegar, ¿no?, allí a donde estaba su familia, llegar a Jerusalén para poder restaurar los muros. El rey fue esa persona que Dios puso para proveer todo, ¿no? Miren qué poderosa que es la oración, ¿no? Lo que puede suceder después de una reunión de oración como hoy. Poder encontrar respuestas. El Señor es quien provee todas las cosas. Por eso Nehemías dijo, todo eso, lo que me proveyó el rey, fue porque la bondad de Dios estaba conmigo, ¿no? Y hay momentos en nuestra vida en los que decimos, si logré esto, fue porque Dios estaba conmigo. Si recibí la sanidad, fue porque Dios obró. Si salí de esta crisis, fue porque Dios estaba a mi lado. Qué hermoso es poder llegar a la conclusión de esto, ¿no? De decir, es porque Dios está conmigo. Atravesé la dificultad, atravesé ese momento, atravesé la enfermedad, atravesé lo que tenía que atravesar, pero puedo sacar la conclusión de que salí adelante porque Dios estaba conmigo y Dios está con vos. Amén. Dios está con vos y Dios está conmigo. Y eso es lo que nos sostiene día a día para que nosotros podamos avanzar. Nehemías siguió adelante con lo que Dios le había mostrado que tenía que hacer, con la estrategia que Dios le había entregado. Él siguió adelante, pero Dios puso las personas que necesitaba. Nehemías, Dios utilizó al rey para poder llevar consigo en ese viaje todos los recursos que necesitaba. Y así como Dios también le dijo a Josué, cuando Josué tenía que iniciar su liderazgo, le dijo, ser fuerte, sé valiente, no temas ni desmayes, porque estaré contigo donde quiera que vayas. Y el Señor nos dice en esta tarde, ¿no?, que tenemos que ser esforzados, que tenemos que ser valientes, que no desmayemos frente a las noticias o situaciones que estemos viviendo, sino que podamos decir gracias, Señor, porque estás conmigo. Porque sé que donde me vas a llevar estás vos a mi lado. No estamos solos. A veces buscamos la soledad creyendo que el que está a mi lado no me entiende, que el otro no me comprende, que mi líder no sabe la situación, pero que Dios sí conoce tu situación. Déjate acompañar por el Señor. Deja que el Señor obre. Permitile al Señor que te dé fuerzas, que traiga paz, que traiga gozo, que el Señor te restaure, que el Señor traiga esperanza. Dios quería restaurar allí a su pueblo, un pueblo que estaba devastado, un pueblo que estaba desanimado, un pueblo que ya había perdido la esperanza. Pero Dios levantó a este líder que hizo alianza con Dios, que le creyó a Dios, que puso su esperanza, su confianza y todas sus fuerzas en el Señor y pudo ver la mano de Dios. Pudo ver la mano de Dios, así como nosotros también podemos ver la mano de Dios si le permitimos a Dios que intervenga. En Salmo 23, versículo 3 y 4, dice, Él me da nueva vida, me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que es. Aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Nuevamente podemos ver en este versículo que dice, bondadoso es mi Dios. Aunque pase por dificultad, aunque pase por valles de muerte, aunque pase por la enfermedad, aunque tenga que atravesar por malas noticias, aunque pase por crisis en mi matrimonio, en mi familia, en mi economía, crisis internas emocionales, saber de que Dios está a mi lado. En este salmo dice, porque tú estás a mi lado, el Señor está a nuestro lado. Y el cuarto punto del que quiero resaltar en esta reflexión es que oración y acción son dos palabras que
que tienen que ir unidas para los hijos de Dios. La oración de todo creyente debe ser permanente. En esta reunión de oración no quería dejar pasar este punto, ¿no? Les decía que Nehemías era un hombre de oración, un hombre que buscaba la dirección de Dios. Y en Mateo capítulo 6, versículo 6, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, ¿sí? Unos versículos anteriores dice esto, dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Podríamos decir y relacionar este versículo a lo que les decía de Nehemías, ¿sí? Frente a las noticias que Nehemías recibió, él decidió orar. Ir a esa habitación, ir a ese cuarto, cerrar la puerta y orar y hablar con el Padre. Así nosotros también necesitamos, frente a lo que estemos atravesando, reforzar la oración. No, a veces uno dice, hasta me cuesta orar en medio de la prueba. Yo te diría, orá en medio de la prueba. Clama al Señor en medio de la prueba. Levanta tu voz al Señor, levanta tus manos al Señor en medio de la prueba. Y si estás sin fuerzas, arrodíllate ante el Padre, porque dice que el Padre que ve en lo secreto va a traer recompensa. Está diciendo, va a haber respuesta a tu oración, así como le sucedió a Nehemías. En Nehemías capítulo 7, versículo 5, también quiero leer una frase de este versículo que dice, mi Dios puso en mi corazón el deseo de, ¿sí? Y continúa allí, lo que Nehemías hizo, que era reunir a los nobles, a los oficiales, al pueblo. Y pensaba en esto, ¿no? Dice, mi Dios puso en mi corazón el deseo de. Nehemías, al ser una persona de fe, una persona de oración, una persona que buscaba de la presencia de Dios, estaba en comunión con Dios, podía aún recibir el mensaje de Dios en su corazón. Y dice, porque mi Dios puso en mi corazón, ¿sí? ¿Cuántas cosas podemos vivir en lo secreto, ¿no? Cuando oramos, cuando leemos la palabra, cuando el Señor se presenta y sentimos y decimos, esto puso Dios en mi corazón, ¿no? Esto puso Dios en mi corazón, que tenía que darle una palabra a alguien. Esto puso Dios en mi corazón de sembrar en alguien. Lo que Dios puso en mi corazón, visitar a alguien que no estoy viendo en la iglesia. Dios puso en mi corazón esto, un proyecto, un emprendimiento. Qué importante es cuando nosotros, como hijos de Dios, alcanzamos esto, ¿no? El orar y que la oración sea algo permanente en nosotros. Y que la oración debe ir junto a la acción, ¿sí? Nehemías oró el tiempo que era necesario, pero también hubo un tiempo en el que tuvo que entrar en acción. Hubo un tiempo que Nehemías tuvo que trabajar, en la que se tuvo que remangar. Un tiempo que Nehemías tuvo que invertir, estando allí en Jerusalén, para trabajar con las familias que estaban allí desanimadas, esas familias que estaban sin esperanzas. Allí estaba Nehemías con fuerza, con fe, porque tenía su tiempo de comunión con el Señor, porque sabía de que todo lo que él había recibido en la oración era guiado por Dios, y que iba a concretar ese sueño, que él iba a concretar con éxito lo que Dios había puesto en su corazón. Déjame decirte que vos en este tiempo sos el escogido. Quizás no sos Nehemías, no sea tu nombre, pero sí que sos el escogido de Dios, para que puedas clamar por tu familia, para que puedas clamar por la ciudad, para que puedas hacer algo en esta nación, en este pueblo en el que Dios nos ha puesto. Sos el escogido de Dios. Así que mira a tu hermano y decile, sos el escogido de Dios. Lo podemos decir con seguridad porque sabemos que somos escogidos por Dios, porque somos el pueblo de Dios y porque Dios nos colocó en este tiempo y en estas generaciones para que oremos, pero para que accionemos, para que oremos, pero que prediquemos la palabra, para que oremos, pero que también
podamos congregarnos, para que oremos, pero que también hagamos algo frente a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor como una oportunidad para que Dios sea el que intervenga. Así que no dejes pasar la oportunidad en esta noche de permitirle a Dios de que obre. Tenemos un gran desafío como iglesia en estos tiempos, que es orar, que es trabajar en la restauración de las vidas, de las familias, de la nación. Pero podemos lograr esto cuando logramos estar aliados a Dios, estar pegados a Dios, ser uno con Dios y permitirle al Espíritu Santo que nos use a cada uno de nosotros para poder traer restauración.